Ministerio de Defensa Nacional. Mantener la soberanía y la integridad territorial. Básicamente, estas reflexiones van a estar en torno a tres aspectos. Primero, una brevísima reflexión del mundo en el que vivimos. Yo pienso que nada ocurre en el vacío, que somos parte de un sistema interconectado, de un sistema planetario que se relaciona de ciertas maneras, donde hay ciertas correlaciones de fuerza que determinan quiénes son los verdaderamente poderosos, quiénes son los que están construyendo o pensando o creando sociedades alternativas, y cuál es el rol que nos corresponde como región, como América Latina y el Caribe, pero también cuál es el rol que nos corresponde como países. Es decir, miraremos rápidamente unas breves reflexiones sobre la geopolítica mundial, luego algunas reflexiones sobre el tema de la defensa como bien público, luego veremos también, porque corresponde a una reunión como esta, compartir algunas experiencias del caso ecuatoriano en los procesos de inclusión de las mujeres en Fuerzas Armadas, y finalmente veremos rápidamente cómo vemos el futuro, es decir, cuáles son los desafíos que tenemos, qué es lo que corresponde hacer de manera colectiva, de manera compartida en nuestra región, pero también los esfuerzos que corresponde hacer en el marco de las políticas públicas nacionales, de nuestra agenda política de la defensa aquí en el Ecuador. Primero, algo que no es nuevo para nadie, pero vivimos un escenario de múltiples crisis. Nos decían que había una crisis económica que se notó en el año 2008, pero en realidad esa crisis es una crisis múltiple, es una crisis que ha tocado no solamente el ámbito económico y financiero, sino un desajuste del ordenamiento social, una crisis ambiental y ecológica a nivel planetario, una crisis de los modelos políticos, de las formas de participación y representación, una crisis incluso de orden cultural a nivel planetario, una crisis que muchos estudiosos llaman una crisis civilizatoria. ¿Qué quiere decir? Es una crisis de modelo, es una crisis de sistema, es una crisis estructural, si se quiere de alguna manera. Entonces, ¿cómo se refleja? ¿Cuáles son los síntomas de esta crisis? No solamente es una crisis que refleja cómo el modelo neoliberal ha venido minando de alguna manera los derechos ciudadanos, profundizando la inequidad, la exclusión y la pobreza. Estoy hablando básicamente del contexto latinoamericano. Nosotros somos economías que estamos creciendo de manera acelerada, pero en muchos casos sin políticas explícitas de redistribución y combate a la pobreza. Tenemos países hermanos en América Latina que están creciendo al 10, al 11, al 12%, pero creciendo sin calidad, sin redistribución, sin cerrar las brechas de inequidad. Somos la región, seguimos siendo América Latina y el Caribe, la región más desigual del planeta. Y les decía, hay varios síntomas. Uno de esos síntomas es el tema de la inseguridad, de la amenaza constante que atenta contra la tranquilidad humana, si se puede decir. Y una de las expresiones quizá más recientes, pero también más brutales, por ejemplo, los temas del ciberespionaje, es decir, la vigilancia global. ¿Sobre qué temas? No solamente sobre los temas de seguridad, sino ciberespionaje sobre asuntos económicos, de modelos políticos, es decir, formas de espiarnos de manera clandestina, irregular, indiscriminada, y esto quizá es uno de los temas que vulnera más nuestros derechos, nuestras soberanías como Estado y nuestra privacidad como ciudadanos y ciudadanas. También creo que hay que hacer una breve reflexión sobre el debilitamiento del multilateralismo como fórmula de convivencia y relación entre los Estados. Vemos que cada vez más las acciones unilaterales, las intervenciones no autorizadas, el debilitamiento del régimen de las Naciones Unidas para garantizar la paz y la seguridad mundial
ha hecho que realmente nuestro mundo esté constantemente bajo amenaza. Yo creo que no es un tema nuevo, pero hemos visto lo que está pasando en Medio Oriente, hemos visto casos que son casi dolorosos, como las intervenciones en Irak, en Siria, ¿no? Y también la crisis del multilateralismo se manifiesta en la formación de estructuras institucionales paralelas, en los grupos ad hoc, en esta organización de países para la guerra que es la OTAN, en los GES, que son GES, grupos organizados para reunirse entre los poderosos y aquellos que deciden para el mundo y por el mundo sin respetar la autodeterminación y la soberanía de los pueblos. Hablo del G8, del G20, son grupos autonombrados, ¿no? Me parece que uno de los temas, si hablamos de ciberespionaje, es decir, de vigilancia global, ilegal, no autorizada y atentatoria contra nuestros derechos soberanos, yo pienso que hay un trasfondo que es fundamental y para las Fuerzas Armadas es quizá más importante, que es el tema de la disputa por recursos naturales estratégicos. Miremos si no las guerras que hemos tenido en estos últimos años. Cuando hablamos de la disputa por recursos naturales estratégicos, estamos hablando obviamente del petróleo, estamos hablando del gas, estamos hablando de nuestros recursos genéticos, estamos hablando del agua. América Latina es uno de los depósitos de recursos naturales estratégicos más importantes del planeta. Ahí hay un rol que nuestras Fuerzas Armadas tienen que cumplir y tienen que hacerlo de manera compartida, tienen que hacerlo de manera solidaria, porque nuestro recurso de agua dulce, por ejemplo, que es de los más importantes del mundo, es un recurso compartido, por ejemplo, por aquellos países que compartimos la cuenca amazónica. Otro de nuestros acervos fundamentales son nuestros recursos genéticos, no solamente terrestres, sino subacuáticos. Es ahí quizá donde está una de las mayores riquezas futuras. ¿Dónde está el gas? ¿Dónde está el petróleo? Lo sabemos, lo saben muy bien países hermanos como Venezuela o como Bolivia. Entonces hay una disputa sobre eso. Entonces, me parece que la idea frente a este escenario de crisis y realmente con fines pedagógicos, de ninguna manera exhaustivo, pero para dar algunos pincelazos de las cosas que están ocurriendo, ocurre que desde la región, es decir, desde América del Sur, pongamos para no ampliar, necesitamos establecer acuerdos políticos para verdaderamente construir y garantizar una región de paz. Esa es la base fundamental para la estabilidad democrática, para el desarrollo integral de nuestros pueblos, es decir, promover una cultura de paz no solamente en la región, sino a nivel mundial. Y en ese espacio creo que las mujeres tenemos mucho que hacer y mucho que decir. Nosotros como América Latina efectivamente somos una región de paz. ¿Y por qué? Porque confiamos en el diálogo y en la resolución pacífica de los conflictos, porque además tenemos plena conciencia que tenemos la responsabilidad de defender nuestros recursos naturales estratégicos, que son, como les decía, abundantes. Un ejemplo, el 23% de toda el agua dulce del mundo está en Sudamérica, concretamente en esa red articulada en la cuenca amazónica, nuestros recursos energéticos, minerales, de biodiversidad. Creo que la conformación del Consejo Suramericano de Defensa ha sido realmente un hito en los procesos de integración y de compartir responsabilidad en la defensa de la seguridad integral de nuestros pueblos. La idea del Consejo Suramericano de Defensa era construir una suerte de nueva epistemología de la defensa a nivel regional, es decir, una doctrina compartida con las diferencias político-ideológicas que podamos tener en la región, pero tener una suerte de decálogo compartido y de decálogo común de lo que significa la defensa y la seguridad para nuestra región. ¿Fundamentada en qué? En una visión suramericana, en una mirada suramericana, pero también en los escenarios de crisis y en las amenazas que debemos de enfrentar de manera compartida en la región. Uno de los avances quizá interesantes
Es una propuesta que surgió del Ecuador en la anterior reunión de ministros de la Defensa, que es la creación de la Escuela Suramericana de Defensa en la región. Básicamente, esta escuela pretende ser un núcleo articulador y ordenador para compartir la capacidad instalada y las ventajas comparativas en la formación de nuestros cuadros militares a nivel regional. Estamos trabajando de manera muy cercana y estrecha con países como Argentina y Brasil en esta empresa, y yo creo que eso podría ser un aporte precisamente para construir esa visión compartida de la defensa a nivel regional. Pasemos nomás. Sí, hablamos del desarme, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ahora, en este contexto complejo, en este contexto de amenazas, el ministro de Defensa de Brasil, en una conferencia realmente muy interesante de hace unas semanas en Argentina, decía que en la geopolítica mundial hay una suerte de división internacional del trabajo en materia de defensa. Me parece que es una mirada muy interesante. Dice que mientras las grandes potencias, ¿no?, se encargan de, entre comillas, garantizar la paz mundial, intervenir de manera unilateral en ciertos países, poner en riesgo y vulnerar la seguridad de niños, mujeres, civiles, etcétera, etcétera, determinar si es que una sociedad, un modelo de sociedad, de economía, un modelo de organización de un país conviene o no conviene a los intereses de esos poderosos, y que entonces los grandes policías y custodios de la seguridad planetaria, ¿no?, son esos países poderosos, y que en la división internacional del trabajo en defensa a nuestros países, por ejemplo América Latina, les compete garantizar, por ejemplo, combatir el delito transnacional. Y nuestro menú de opciones viene a ser que tenemos que combatir el narcotráfico, que tenemos que combatir la minería ilegal, que tenemos que combatir el coyoterismo, es decir, el tráfico de personas, que tenemos que combatir el lavado de activos, que tenemos que combatir. Entonces, ese es el rol que nos corresponde. No estoy diciendo aquí que no es fundamental que lo hagamos, y de hecho lo estamos haciendo. Todos nuestros países gastan ingentes recursos humanos y financieros para combatir el narcotráfico. Los países andinos nos hemos comprometido a hacer un trabajo conjunto de erradicación de la minería ilegal. ¿Por qué? Porque eso significa, la minería ilegal es una de las principales, es una suerte de microcosmos donde confluyen todos los delitos transnacionales, desde el lavado de activos, el lavado de dinero, hasta el tráfico de armas, hasta la explotación laboral a mujeres y a menores. Todo eso es la minería ilegal, y tenemos un pacto entre los países andinos de combatir eso. ¿Pero qué quiere decir? Que nuestros ojos, nuestro esfuerzo y nuestra energía se tiene que concentrar a resolver el crimen organizado y a resolver una visión de seguridad y defensa que es altamente, diría yo, securitizada y enfocada en el delito, entre comillas. Mientras que los grandes países se encargarían pues entonces de garantizar y supervigilar la paz mundial. Nosotros obviamente que interpelamos esa visión, cuestionamos esa visión y pensamos que nosotras las mujeres, que nuestros países, que nuestras Fuerzas Armadas tienen una responsabilidad supranacional, regional, mundial, de contribuir a la construcción de una cultura de la paz. Ahora, porque quizás es el tema que nos convoca, luego de interpelar esa división internacional del trabajo, tengo 5 minutos, les hablaré rápidamente de lo que estamos haciendo en materia de igualdad y de equidad de género en nuestras Fuerzas Armadas, ¿no? Es obvio que en la región, y yo creo que si hacemos un breve recorrido por esta sala, veremos que es evidente que en la región hemos incrementado la presencia de las mujeres en altos cargos y rangos de la defensa. En la historia, menos del 1% de los combatientes han sido mujeres. 23 millones de soldados sirven en las Fuerzas Armadas del mundo, 23 millones de seres humanos pues pertenecen a las Fuerzas Armadas del mundo, de las cuales el 97% son hombres y alrededor nada más de 700.000 son mujeres. Ese es el mapa mundial, digamos. Este es un dato que no está actualizado, me parece que es un dato de hace unos 10 años, así es que ojalá en nuestro equipo o alguien de ustedes nos pueda actualizar un poco en esos datos. En América Latina,
El mayor índice de mujeres en los ejércitos son Uruguay, con el 15.2%, es decir, de 24.931 miembros, Argentina con un 10.5%, Guatemala con el 9%, Honduras con el 7%. Estos son datos de la RESDAL, de la Red de Seguridad y Defensa para América Latina, pero yo creo que ahí nos estamos olvidando de dos países. Yo no sé cómo hacen estos índices, yo siempre tiendo a interpelar un poco la manera en la que se establecen los porcentajes, pero por ejemplo la ministra de Defensa de Venezuela nos acaba de decir que la participación de las mujeres en las Fuerzas Armadas es de alrededor del 30%, o sea, estaría duplicando el porcentaje que tenemos, por ejemplo, para Uruguay. Y Ecuador, esto teníamos que haberlo puesto con letra pequeñita porque me da un poquito de vergüenza de país, pero lo que estamos haciendo yo creo que es maravilloso. 3.1% de mujeres en nuestras Fuerzas Armadas. Bueno, eso de las mujeres que tienen la disposición esencial para construir y hacer la paz y desempeñan un rol fundamental en estos procesos, pero al mismo tiempo son las más vulnerables y sacrificadas en los conflictos, eso lo hemos visto. Para evidencia, basta es decir, ver lo que está ocurriendo en este momento en países, por ejemplo, como Siria. Sobre este asunto, eso de que las mujeres tienen una disposición esencial para la paz, también me permito cuestionar esto mismo que está en mi presentación, ¿no es cierto? Les decía que nada ocurre en el vacío, que no es una coincidencia que me parece que son 5 mujeres ministras de defensa en el mundo, 3 estén en América Latina. Eso no es una coincidencia. Y tampoco es una coincidencia que las mujeres ministras de defensa se encuentren en países como Venezuela, Nicaragua o Ecuador. Nada ocurre en el vacío, quiere decir que tiene que haber un entretelón, un andamiaje político, un diseño de sociedad que legitime, proponga, establezca, ordene, ¿no?, la presencia de las mujeres en cargos públicos que les han sido tradicionalmente guardados a los hombres. No es una coincidencia, es parte de una lucha social y política integral. Y no es que las mujeres tienen una disposición esencial, es decir, por ADN las mujeres estamos más abiertas y orientadas hacia la paz, sino veamos casos como el tema de la invasión a las Malvinas. Recuerden quién era presidenta, ¿cómo se llama?, primera ministra de Inglaterra en esa época, Margaret Thatcher. Lo que sí podemos decir, y eso es para que mi equipo también escuche esta parte, lo que sí podemos decir, y con claridad, es que cuando las mujeres nos hemos ganado los espacios de conducción y liderazgo, tenemos que ejercer el poder de otra manera. Y para ejercer el poder de otra manera, los contextos político-ideológicos tienen que ser también distintos. Porque no por nuestras condiciones de mujeres de manera esencial y automática ejercemos el poder de manera más incluyente, democrática, más pacífica. No es así, no va así la fórmula. La fórmula es que nosotros debemos construir un discurso y una práctica de ejercicio del poder de manera distinta, en contextos político-ideológicos distintos. Lo que sí es cierto de esa diapositiva es que efectivamente en los conflictos, en los desastres naturales, en todas las formas de intervención militar, quienes más sufren son las mujeres y son los niños. Eso sí, las mujeres no solamente podemos estar en el frente de guerra, estar en primera fila, pero también en los conflictos en general somos las más vulnerables y a veces las víctimas mayores. Entonces pasemos. Y ya mismo se me acabó el tiempo, les voy a contar rápidamente lo que dice nuestra Constitución. La Constitución de 2008 cambia de manera absolutamente profunda el rol de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas en el pasado, en el Ecuador, recuerden, eran garantes de la democracia. Ahora nuestras Fuerzas Armadas ya no son garantes de la democracia, son una institución, y esto es tremendamente importante, de protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos. Y tienen como misión fundamental, pero no exclusiva, la defensa de la soberanía y la integridad territorial. A partir de nuestra Constitución del 2008, pues hemos construido un andamiaje, una institucionalidad que nos permite al interior de las Fuerzas Armadas establecer esquemas institucionales que acojan, obviamente, y que permitan
abordar de manera seria los temas de derechos humanos y derecho internacional humanitario. Estos protocolos y esta institucionalidad básicamente se remontan al periodo 2009-2011 ya. Nuestro ministerio ha incorporado la visión de derechos humanos y de género al interior de la institución en la agenda política del año 2011. En esta agenda política se contempla ya los derechos humanos como un campo de acción en la conducción política de la defensa, y yo creo que eso es absolutamente fundamental. Digo estos hitos porque creo que son importantes. Sigamos avanzando porque ya se me acabó el tiempo. Para hacer un poquito de historia, en los años 50 y 60 ingresan en el Ecuador las primeras mujeres a las Fuerzas Armadas. En los años 90 se da una creciente apertura para su ingreso. En el año 2009 las mujeres militares corresponden al 1.1% del total de efectivos, y ahora en el 2011 era 1.3, en el 2012 2.11. Esta progresión, este crecimiento, evidentemente no ocurre solamente de forma espontánea, ocurre por un contexto social que favorece, que estimula y legitima la participación de las mujeres, pero también tiene que ver mucho con las políticas públicas de acción afirmativa que incrementan el ingreso de mujeres a las Fuerzas Armadas. En el año 2000 se incorporan las primeras oficiales a las filas de Fuerzas Armadas. Nosotros recién en marzo del año 2013 hemos establecido una política de género explícita para Fuerzas Armadas que se inspira en principios de igualdad y no discriminación, especialmente no discriminación contra la mujer. Si bien nosotros lanzamos formalmente, tuvimos un documento en la mano, este es un trabajo que se ha venido haciendo ya por varios años y que ha tenido su concreción en el año 2013, ¿no? Básicamente entrega el criterio político estratégico para participación de las mujeres en los espacios castrenses, en igualdad de derechos y oportunidades, promueve el cambio de patrones culturales y de roles tradicionalmente asignados a los hombres. Nosotros seríamos el tercer país de la región en contar con un instrumento innovador y pionero en este tema, junto con Argentina y Chile. A la derecha tienen los objetivos de nuestra política de equidad de género. Pasemos. Lo que hemos hecho ahora, porque uno puede decir aquí está la política y cúmplanla, y tenemos el apoyo, el acompañamiento del alto mando militar para esto, pero hemos generado una plataforma informática de monitoreo de derechos humanos y equidad de género e interculturalidad que nos permite articular de manera adecuada los casos de presuntas violaciones a los derechos humanos y los casos de violencia basada en género. Esto es un software, como se llama en lenguaje técnico, que nos permite mantener un sistema de monitoreo y control permanente, garantizar, por ejemplo, el anonimato y la confidencialidad, por ejemplo, en las denuncias. Y hemos establecido un manual de protocolos en materia de derechos humanos y género en Fuerzas Armadas. Este manual de protocolos suena una palabra para la burocracia, pero no es una herramienta con indicadores de cumplimiento que nos permiten monitorear adecuadamente que se esté cumpliendo nuestra política de equidad de género. Yo creo que nos podemos pasar, podemos hablar extensamente de los temas de cultura de paz, de la relación de la cultura de paz con nuestro gran paradigma del buen vivir, es decir, del vivir bien de los ciudadanos y ciudadanas, y el aporte que hacemos al buen vivir desde el sector de la defensa. Pasemos para ir terminando. Hijo, me faltaba ya pasé el tiempo, ¿no es cierto? Eso de la defensa como bien público les dejo a mis colegas de panel para no, pero lo único que pienso que es importante, obviamente cada país escoge su modelo. El mandato constitucional nuestro establece que la conducción de la defensa tiene que estar en manos civiles. Eso creo que es absolutamente fundamental para el caso y el modelo ecuatoriano. Eso también no tiene precedente en la historia del Ecuador. No dice que sea conducción civil femenina, pero a mí me hubiera gustado que de una vez se ponga ya eso, para permanente, que sea ya un mandato constitucional, pero no es. La conducción política y civil de la defensa implica que el tema de la defensa no es una responsabilidad exclusiva de las Fuerzas Armadas y de la institución militar. Como lo decía esta mañana nuestra compañera ministra de la Defensa de Nicaragua, la tarea de la defensa es una tarea de la sociedad, es una tarea de la ciudadanía, es una tarea
que se construye en diálogo activo civil-militar. Es una herramienta de política pública, es una política de Estado cuya responsabilidad y ejecución debe estar en manos de la ciudadanía y también, obviamente, en manos de la institución militar. No me voy a alargar en esto, pero quizá nos ilustran las colegas del panel más tarde. ¿Qué más tenemos? Qué barbaridad. En la defensa en apoyo al desarrollo, nosotros como país hemos trabajado mucho en la redefinición del concepto de soberanía, de lo que significan las soberanías. Tradicionalmente se decía que las Fuerzas Armadas tenían como rol fundamental la defensa de la soberanía como defensa del territorio, como defensa de los límites que nos separan de nuestros países hermanos, es decir, la soberanía territorial. Nosotros hemos ampliado ese concepto a entender la soberanía como la soberanía popular, es decir, el derecho y el deber de los ciudadanos de decidir por sí mismos, de pensar por sí mismos, de acuerdo al interés nacional y sin ningún tutelaje. Por tanto, si nosotros y si la institución armada es actora para garantizar la soberanía del territorio, también tiene que participar, por ejemplo, en la decisión de lo que nuestro pueblo y la ciudadanía, de la manera en la que se alimenta, de cómo cuidamos nuestros recursos estratégicos, de cómo cuidamos nuestro medio ambiente y la naturaleza. Eso se llama la soberanía ecológica y fundamentalmente la soberanía del conocimiento. Escoger nuestras propias epistemologías, si se quiere, y nuestras orientaciones y nuestros propios avances en ciencia y tecnología. Vamos a pasar sobre eso y vamos a terminar. Esto implica obviamente una nueva mirada de la defensa y un nuevo rol de nuestras Fuerzas Armadas, básicamente al servicio ciudadano como engranaje fundamental, por ejemplo, en el cambio de matriz productiva a través de nuestras industrias de la defensa, en el cambio, en el aporte al desarrollo, al bienestar y en el aporte a nuestra soberanía del conocimiento a través de nuestros institutos de investigación de la defensa. Esto se articula, por supuesto, a la construcción de una cultura de paz y de inclusión e igualdad. Pasemos. Básicamente 3 desafíos. La construcción de una cultura de paz. No he tenido tiempo para compartir con ustedes algunas reflexiones de lo que significa la construcción de una cultura de paz. Para nosotros aquí, uno de los elementos fundamentales para la construcción de la cultura de paz es el combate a la pobreza y a la inequidad. Esa es la mejor manera de construir una sociedad de paz, que obviamente no quiere decir una sociedad pacificada, una sociedad inerte, como bien lo decía el gran general de generales del Ecuador, Eloy Alfaro Delgado. La paz no es pacificación. La recuperación de la soberanía y la dignidad de la región, desde este concepto más amplio de las soberanías, la construcción del buen vivir. Para nosotros ese es el gran horizonte, y la construcción del buen vivir para nosotros se construye a través del poder popular, es decir, del derecho a la participación popular, incluso en los temas que son materia de defensa y seguridad, y básicamente para nosotros, que es otro mandato fundamental, es una relación, la redefinición de la relación entre sociedad, naturaleza y al interior de la sociedad, entre los ciudadanos y ciudadanas en equidad e igualdad. Creo que con eso termino, perdón la aceleración final, pero también estaremos aquí para dialogar y contestar a preguntas. Muchas gracias. Ministerio de Defensa Nacional, mantener la soberanía y la integridad territorial.